Pues muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí este 16 de febrero del 2022, iniciando la octava sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021, a cargo del doctor Alberto González Pozo, con el título general de Arquitectura y de Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Y bueno, la sesión de hoy lleva por título Planes urbanos y territoriales de mayor magnitud, zonas de influencia de la refinería de Tula, plan de crecimiento de Pachuca y plan de desarrollo urbano de Bahía de Banderas. Así que, sin más, le dejamos la palabra al doctor González Pozo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, señor director. Es para mí un gusto y un honor estar en estas sesiones y voy a hacer un pequeño agregado al programa que acabas de mencionar. La idea es que voy a referirme a dos temas un poco distintos, pero que en el fondo son complementarios. Por un lado, algo sobre vivienda popular, urbana y rural, en los que he trabajado también. Un comentario general sobre eso, incluyendo la edición de un capítulo de 117 páginas que hice sobre vivienda en el siglo XX, que ya mencioné de qué se trata. Una propuesta sobre vivienda ejidal en el estado de Aguascalientes, que ese es un programa que me gustó mucho. Y algo de lo que ya hablé, pero no detallé, es sobre los estudios de vivienda más agua en torno al conjunto industrial en Pasteje. Todo esto son vivienda popular más bien rural. Pero también voy a hablar de 5 casos de mayor magnitud de planeación urbana y territorial, que son el crecimiento urbano de la ciudad de Pachuca, el estudio de zona de influencia de la refinería de Tula, el programa de desarrollo urbano de Tulancingo, un proyecto de un nuevo centro gubernamental para la ciudad de Oaxaca y el plan de desarrollo urbano municipal de Bahía de Banderas que terminé en 2022. Vamos a hablar primero un poco más de lo que ya había mencionado en otra plática, de lo que es la vivienda campesina. Había mostrado este mapa en donde pues se ve el terreno que ocupaba la zona industrial, que ocupa la zona industrial de Pasteje, que era la antigua hacienda de Pasteje, que era de Carlos Rarruza, y que el ingeniero Alejo Peralta compró para mover allí muchas de sus industrias que estaban creciendo en la Ciudad de México. El chiste es que esto estaba rodeado de una docena de comunidades ejidales de distinto tipo, unas más densas y otras menos densas que otras. Los puntitos cerrados indican grados de densidad y estos son 3 pueblos, más o menos grande que es Cocotitlán, chiquitito que es Los Reyes, pero con ejidos alrededor, y de aquí que es Ixtlahuaca, que quedaría la carretera, y más allá ya no alcanza a ver si está Tlacomulco. Es interesante, este estudio se publicó gracias al arquitecto Luis Guerrero, cuando estuvo también, igual que yo, en la Guamas Capozalco. Me pidió que hiciera una reunión de ese material y se publicara. Ese material se trabajó en los años 60, 67 con el arquitecto de la Mora, a petición, más bien con el consenso del ingeniero Peralta. Entonces nos pusimos a analizar toda esta región y muestro estos datos de cómo era esa región de influencia en cuanto a algunos datos, indicadores socioeconómicos y demográficos. Esta era la población total de los municipios. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? Entonces, son los datos de la población total de Ixtlahuaca, Jocotitlán, y esta chiquita que es San Felipe del Progreso. Entonces, pues aquí había 38,000, 19,000 y 66,000, pero ya la mayor parte de su población queda fuera de la zona de influencia. El porcentaje de población económicamente activa era más o menos parejo de 31, 30, 26, 31%.
pero el porcentaje de la población urbana en el sector, población económicamente activa en el sector primario, que es la agricultura, era del 84%, o sea, eran todos campesinos. Y mientras que en el sector secundario eran números muy pequeños que se concentraban básicamente en los pueblos. El porcentaje de alfabetismo era bajo todavía, era de 40 a 50%, y en este era no llegaba a 30% de población que sabía leer y escribir. Los números de vivienda están aquí, y los ocupantes más o menos andaban alrededor de 5 habitantes por vivienda. El problema era que el porcentaje de viviendas con agua, incluyendo algunos hidrantes, era 2.7% de las viviendas, que es bajísimo. Entonces, se imaginan ustedes las condiciones pues, de vida y sanitarias que había en estas comunidades ejidales. Entonces, nos dedicamos a estudiar qué era lo que hacían, cómo vivían, y sacamos esta tipología que a mí me parece interesante, porque todas estas casas son resultado de un proceso de autoproducción, es decir, aquí no hay arquitectos, no hay ingenieros, no hay compañías constructoras, sino que son los mismos ejidatarios, los mismos habitantes de estos poblados, que cuando mucho con la ayuda de algún miembro de la comunidad que sabe un poco más, que ya ha construido algunas cosas, o a veces ellos mismos sin ayuda, levantan sus casas, pues con adobe, con tejas, pero siempre siguiendo una tipología muy curiosa que en muchas ocasiones tenía unos como portalitos aquí, estos eran un par de habitaciones y con un portalito que lo vemos aquí, y junto, ya lo mencioné en otra ocasión, tenía una pequeña capillita doméstica y un pozo. Entonces, el tejado, debajo del tejado había un tapanco, que era como el plafón de las habitaciones y del portal que había aquí, y ese lo usaban para almacenar allí, pues la parte de la cosecha que se iban autoconsumiendo para hacer su nixtamal, sus tortillas, sus atoles, todo lo que hacían, ¿no? Y la manera como usaban este lenguaje arquitectónico era muy espontánea, muy libre, a veces con este tipo de combinaciones, por ejemplo, de que unos tejados se metían debajo de otros, como estos casos que vemos aquí, ¿no? Pero era muy interesante el tipo, porque era muy uniforme. No dependía tanto del tamaño de las habitaciones, porque había algunos campesinos que tenían programas más grandes, o que tenían un poco de más recursos y tenían animales con corrales, con vacas, con lo que sea, o graneros, pero de todas maneras el lenguaje que hacían era siempre el mismo: portal, muros de adobe blanqueados, tejado, y debajo del tejado pues un tapango que usaban como granero. Sin embargo, encontramos de pronto algunos pocos ejemplos como este que vemos aquí, que era de un maestro albañil que había vivido en la Ciudad de México y que había trabajado aquí, y entonces cuando regresa ya mayor a su ejido, lleva de la Ciudad de México y de lo que él había aprendido en un medio urbano, pues los sistemas constructivos que utilizamos en nuestras colonias populares, que son muros de tabique, no de adobe, losas de concreto, en fin, en todo lo posible. Pero aquí vemos la parte en conjunto, pero aquí tenía esta partecita que daba vuelta aquí, que era esta, que no pudo evitar el tejado, porque aquí era donde guardaba a sus animales, a sus burros, a sus puerquitos, o a sus gallinitas, lo que fuera. Y en esta parte plana es donde tenía su casa. Y la idea era que era muy curiosa, porque aunque tenía un baño aquí, un espacio para baño, ese no lo usaba porque no había agua para usarlo. Y luego tenía otro baño que sí se usaba, pero que ese ya daba a un patio, a una letrina, ¿no? Y también tenía dos cocinas. Tenía una cocina aquí adentro para que usaba la familia, y otra cocina, no, esta era la de la nuera, que venía de la Ciudad de México, y había otra cocina por aquí que también daba al patio, que era de la
señora mayor de la casa que seguía cocinando hacia el patio, ¿no? Entonces tenía su tinaco, pero pues no tenía agua y casi nunca. Ya en la vecindad de los pueblos empezaron a aparecer ejemplos más interesantes, como este que ya mostré de una vivienda muy reducida, pero con una huerta aquí atrás, ¿no? Un pequeño patio en esta forma y otro aquí para tener aquí un bebedero y tener un burro cuando mucho aquí y aquí tenía una saurda para cochinitos y aquí tenía un gallinero, cosas de ese tipo. Y pues su portalito, sus 3 habitaciones. Este era una bodega, este era un cuarto común de estar y dormir, y este era para cocinar y comer, pero su portal aquí atrás hacia un patiecito angostísimo, ¿no? Entonces era muy simpático porque inclusive los tejados de repente empezaban a bajar y a bajar, y es que ya ahí debajo no había seres humanos, sino había animalitos que no necesitaban tanta altura. Pero también se detectaron algunos ranchos, digamos, inclusive algunos con cubierta ay, déjenme prender el cursor, el puntero. Ahí está. Como que ya tenía techo de concreto aquí, pero todo lo demás todavía eran tejados, el lenguaje, y sí tenía un portal, pero mucho más elegante la casa esta, y muchas habitaciones y todo, pero siempre con los baños y estas cosas, viendo más bien hacia el exterior, hacia los patios, y patios con corrales, con lugares para animales, etcétera. Todo muy, muy campirano, vamos a decir. Y desde luego ya en los centros de los pueblos estaban casas como esta, por ejemplo, que era una gran casa de una de las familias más pudientes de ahí del pueblo de Jocotitlán, pero era el mismo lenguaje aquí ya no era adobe, aquí sí ya era partes con piedra, partes con adobe, en un sistema mixto, y tejado y sus tapancos, ¿no? Y además tenía un patio propiamente jardinado, muy bonito, y luego tenía otro patio posterior de servicios y finalmente una huertita aquí atrás en el fondo de la casa. Entonces aquí está el levantamiento que hicimos de la casa en su planta. Que me estorban aquí. Aquí estaban ya las habitaciones de una gran casa aquí, ¿no? Que de una familia, y aquí está el portal afuera, hacia la calle, ¿no? Hacia la plaza del pueblo. Y finalmente terminamos nuestro estudio tipológico con la propia hacienda de Pastejé, que había sido de Carlos Arruza, en donde, pues, este era el casco de la hacienda, ¿no? Y luego, pues, eran eran servicios de la propia hacienda, ¿no? El casco era perdón, este era el casco con habitaciones, y estos eran anexos. Este era para el capataz principal de la casa, lo que fuera, y lo demás aquí había corrales para animales y graneros y otras dependencias, ¿no? Entonces, pero el lenguaje era el mismo. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y desde entonces siempre me interesó la cuestión de la vivienda campesina, porque bueno, aunque cada vez tenemos menos población rural en México y más población urbana, de todas maneras el sector campesino sigue siendo importante para la vida del país, porque de ahí viene mucho de lo que comemos. Entonces aquí voy a mostrar ahora otro caso, que es un proyecto de vivienda rural en ejidos de Aguascalientes, que hice en 1973 por petición del arquitecto Cacho, que estaba al frente de la Comisión de Desarrollo Urbano del país, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El arquitecto Raúl Cacho me encargó este trabajo para iniciar proyectos de vivienda ejidal en el estado de Aguascalientes, por acuerdo inicial entre lo que antes era la Dirección de Asuntos Agrarios, que después ya se había transformado en Secretaría de la Reforma Agraria, subió de categoría, y la Secretaría de Obras Públicas.
querían hacer una cosa ahí conjuntamente. Cuando él me lo propuso, porque me dijo, ya póngase a hacer proyectos para vivienda campesina, le dije, pues yo no puedo hacer ningún proyecto de vivienda campesina sin analizar primero qué es lo que los ejidatarios de la región que ustedes quieren empezar a ver están acostumbrados a autoproducir, porque ya se sabe que los campesinos no contratan arquitectos ni ingenieros para hacer sus casas, sino que pues, ellos mismos las hacen. Entonces, el arquitecto Cacho entendió muy bien lo que le pedía, entonces me dijo, pues está muy bien, pero le doy muy poco tiempo para hacer su análisis, ya después me hace los proyectos. Bueno, está bien. Entonces, con ayuda de personal de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado y también de la Secretaría de Reforma Agraria, donde hay cerca de 300 ejidos, pues estuve recorriéndolo todo el Estado. Quiero decir que Aguascalientes, junto con Tlaxcala y Colima, probablemente, son los 3 estados de menor superficie del país. Entonces, los 3 son fáciles de recorrer casi en un día, ¿no? Porque, claro, aquí para pararse en cada ejido y ver, pues sí me tardé varios días, pero sí hice un recorrido de un par de semanas visitando, no los 300 ejidos, pero sí escogí 25 de ellos, y de ahí agarré 2 para empezar unos prototipos. Hablé con ejidatarios, me entré a sus casas para ver cómo vivían, qué era lo que hacían, y con lo que obtuve, elaboré 2 tipologías. Una que atendía principalmente a los materiales constitutivos de cada caso, y otro con los principales rasgos dimensionales y distributivos del suelo y de la vivienda que había. Con eso hice una propuesta que atendía más o menos al 80% de casos predominantes en el estado, en esas zonas ejidales, puesto que en todos ellos se hace lo que y trataba yo de seguir lo que ya hacen los ejidatarios, pero introduciendo algunas mejoras en los sistemas constructivos o en la infraestructura, o inclusive con principios muy sencillos de prefabricación de algunos elementos en el sitio, como ya lo había intentado antes en Zihuatanejo con mi primo constructor. Entonces, y después de este estudio que ahorita voy a mostrar, hicimos otro similar para el estado de Tlaxcala, y que ya dije que es uno de los estados más pequeños del país, junto con Aguascalientes, junto con Aguascalientes, que era el que yo estuve estudiando, y Colima, que nunca fui. Entonces, vamos a continuar. Aquí está una tipología de predios, que aquí represento nada más los casos máximo, mínimo y más frecuentes. Entre los extremos, un caso raro por lo pequeñito era de una vivienda campesina, de una viuda, que quería ella tener, aunque sea su pedacito de terreno, y era una sola habitación que ocupaba, y ahí se las arreglaba. Y sí tenía un huertito aquí afuera, ¿no? En estos 2 eran los casos más frecuentes, que tenían terrenos entre 800 y 1250 metros. Y de aquí sí había algunos de estos, pero eran menos frecuentes, eran poco frecuentes. Sin embargo, si ustedes ven, esto está a la misma escala, el tamaño de las casas no es que sea muy distinto, de o de este. Las viviendas en general no son muy grandes. Lo que son grandes son los terrenos. ¿Por qué? Porque en los terrenos se encuentran muchos complementos a la producción de sus parcelas. Tienen patios para hacer allí operaciones para trillar el maíz, etcétera. Tienen almeares para poner allí los manojos de cosechas. Tienen muchas cosas, y tienen huertas y animales, vacas, burros, lo que sea, y siempre tienen, muchos de ellos, un corral, pero hasta atrás del terreno, ¿no? Y ya muy cerca de la calle, o directamente en la calle, viene la vivienda. No, está un poco metido. Pero
había un caso especial que yo lo puse, que es una solución de la Comisión Constructora de la Secretaría de Seguridad, de la Salubridad y Asistencia, que estaba construyendo casas para ejidatarios, pero de concreto, ladrillo, todo, y además con cocina, baño, recámaras, con closets y todo eso, pues como si fuera una vivienda urbana, pero pues no tenía caso tener baños en un ejido que no tiene agua y mucho menos drenaje. Entonces, pues los baños, entrábamos y sí veíamos que les habían hecho baños, pero pues no, ¿con cuál agua? Y, y que las cocinas pues no tenían el fogón que ellos acostumbraban, en fin, no eran los espacios que ellos estaban acostumbrados a hacer, sino que eran espacios conocidos en la ciudad, pero no en el campo. Y desde luego la superficie era mucho más grande. Y por los materiales constitutivos, pues también era más cara. A menos que se las regalaran, las construyeran, se las regalaran, que de todas maneras no las iban a poder usar bien. Bueno, pues, pues no parecía una buena solución. Entonces, con esas experiencias que estuve visitando, también estuve viendo cuál eran los sistemas constructivos que usaban. Entonces encontré pues una gama bastante extensa de sistemas constructivos, desde los más modestos, por ejemplo, eran pues apenas unas piedras de río, esta estaba cerca de un río, unas piedras bolas de un río ahí reunidas para formar una especie de muro muy inestable, y un techo de paja que había árboles por ahí, etcétera, y pues de ahí salían las ramas y las hojas para hacer un techito de paja. Y era una sola habitación, ¿no? Había otras construcciones que podían ser de muros de adobe y techo de paja. En general generalmente esto sí era muy usual para corrales, pero muy pocas veces para familias, ¿no? Entonces, porque la paja pues no protegía mucho. En cambio, lo que sí imperaba pues, entre el 60 y el 80% de los casos era este tipo de construcción, que era muros de adobe, en vez de viguetas ponían unos morillos o viguitas de mezquite, uno de estos árboles semidesérticos, y un terrado encima con unos tubos para desaguar con sus pretilitos y sus tubitos para desaguar las azoteas. Les echaban una capita chiquitita de cal encima del terrado y ahí se iban. Las casas, pues luego con ventanas mínimas, puertas mínimas para entrar en ellas. Y aquí ya cuando tenían un poquito de más dinero, bueno, pues a lo mejor las decoraban con estos decorados en las paredes, porque normalmente el adobe era a vista, y en cambio pues las podían decorar, o meter bovedillas, o hacer ya muros de ladrillo, o inclusive poner algunos elementos de piedra y viguetas de tipo riel, o inclusive en una esquina, en una partecita del estado, había un sistema ya colindando con Jalisco, que es donde hay muchos bovederos. Bueno, pues hacían bóvedas de ladrillo sobre muros de tabique, que bueno, pues estaban muy bien. Entonces, con esos datos, yo estuve tratando de ver si se podía calificar esto desde un punto de vista, vamos a decir, funcional. ¿Qué es lo que yo iba a calificar? Bueno, en primer lugar, cómo se comportaba esto frente al medio ambiente, a la humedad y a la temperatura. Por ejemplo, era un medio muy húmedo porque estaba junto a un río. En general, el estado es muy seco, así que el adobe funciona bastante bien, pero sí puede tener un clima extremoso, y entonces para la temperatura funcionaba bien. Para la humedad, pues más o menos bien. En cuanto a resistencia a la compresión, pues estos eran poco, y sobre todo aquí la paja era muy poco resistente. Y esto, bueno, aunque no era lo óptimo, pero bastante bien. Su durabilidad, pues es relativa. El adobe, todos sabemos que se va erosionando, o si humedece, si se deja que se humedezca, pues se va deslavando, ¿no?
los problemas de mantenimiento, pues no, estos hay que estarlos casi rehaciendo y manteniendo. Y aquí ya era menos. Y en cuanto a seguridad, bueno, pues estos no tenían ni puerta, que estaba siempre abierta la puerta en fin. Desde luego estos otros sistemas sí les funcionaban un poco mejor, inclusive este de bóvedas de la Ladrillo era el mejor de todos. Este también era bueno, de bovedillas y ladrillado y muros de tabique, por supuesto que les funcionaba bastante bien. Pero entonces decidí decir, bueno, pero desde el punto de vista de los recursos que tienen ellos, ¿qué es lo que hacen ellos mismos y con su propio esfuerzo, etcétera? ¿Y qué es lo que tienen que pagar monetariamente? Entonces aquí aparecen dos renglones. Aquí puse los materiales y aquí la mano de obra, ¿no? Entonces siempre hay dos renglones. Uno, cuántos materiales son del sitio o qué materiales sacan del sitio y qué materiales tienen que comprar. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, sí hay que gastar un poco en cal, en cemento, en viguetas, o lo que sea, ¿no? Y aquí, pues prácticamente no, porque es tierra del mismo lugar, morillos de los mezquites que hay por ahí cerca, y no hay, pues hay que hacer el adobe, por supuesto, y eso también es la misma, el tiempo, digamos, del propio ejidatario, nada más, pero no tienen costo monetario. En cambio, esto sí, hay que pagar un albañil, hay que pagar un bovedero, etcétera. Entonces, todo eso me daba una serie de precios estimados. De luego, son cosas que yo estimaba. Y resultaba que, claro, era el que tenía un costo en esa época, es por metro cuadrado, ¿eh? De 170 pesos por metro cuadrado con este sistema, y daba 452, o sea que 3 veces más, ¿no? Entonces, esto me explicaba por qué la mayor parte de las casas las hacen así, puesto que las tienen que producir ellos. Y entonces aquí yo le ponía esta simbología, si la tecnología la solución era buena, aceptable, regular, deficiente o mala, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas fotos que tomé de esta realidad. Era interesante ver cómo hacían, aquí sí son jambitas de ladrillo, por ejemplo, pero estas ya son arcos de adobe, vean ustedes, ¿no? Y muros de adobe. Ahí el sistema de terrado era son morillos o bien vigas muy rústicas, pero con tabletas del mismo material de mezquite o de algún árbol semidesértico, y encima una capa de tierra con una capita de cal encima, ¿no? Y ya en algunas antiguas haciendas donde había habitaciones para los peones, lo que se llaman las calpanerías, pues había sistemas mixtos, por ejemplo, de adobe, pero ya con jambas de piedra o de ladrillo, etcétera, en las puertas y en las ventanas. También me puse a ver cuál era la tipología distributiva de los locales de estas viviendas. Y la distribución era muy sencilla. En la mayoría de los casos, pues eran 2 o 3 locales, por eso no usaban mucha superficie. Y entonces, pues, normalmente, por ejemplo, el espacio de comer y de cocinar y eventualmente de dormir, pues era uno solo, y aquí cabían más gentes durmiendo, ¿no? Y aquí en este que parece pasillito, pues podían poner algunas herramientas de labranza, algunas de las cosas que usaban, ya cerraban la puerta y quedaban. En no, eran nada más 2 habitaciones. Era un caso raro, digamos, porque ya tenía 4 habitaciones, ¿no? Pero en todos ellos, yo recuerdo, aquí marqué con un asterisco este espacio aquí,
yo entraba y veía que en las esquinas había un rollo, un petate enrollado aquí. Y ese petate se desplegaba cuando venía alguna visita o algún pariente, lo que sea. Pues son muy hospitalarios, ¿no? Y entonces, pues, más desplegaban su petate y pues, ahí pasas la noche también, si quieres. Aquí. Entonces era muy interesante. Y aquí tengo la superficie en metros cuadrados. Entonces, como ven ustedes, la mayor ejemplo, daba una vivienda de que apenas llegaba a 40 metros cuadrados, que está por debajo de las normas que en aquella época se usaban como mínimo, norma internacional de 45 a 50 metros cuadrados. También los terrenos eran grandes porque, como les digo, venían anexos complementarios, corrales, puertos, etcétera, pero también encontrábamos algunos graneros de adobe muy interesantes como estos, y estos grandes que probablemente habían sido de una hacienda, pero que ahora los usaban un conjunto de ejidatarios, eran un granero común para un grupo de ejidatarios que tenía mucha capacidad, todo de adobe, en forma cónica. Entonces, aquí me convencí, viendo estas fotos, a mí me recuerda una de las definiciones que daba Le Corbusier en 1919, antes de que empezara a hacer sus grandes proyectos y obras, cuando empezó, junto con un pintor francés, Le Corbusier como suizo, vecindado en Francia, decía, ¿qué es la arquitectura? Y decía, bueno, la arquitectura es el juego de la luz que se posa sobre los volúmenes elementales. Así es, para él eso era arquitectura. Entonces, bueno, pues, aquí está, el postulado de Le Corbusier se cumple perfectamente con este tipo de construcciones. Y bueno, lo que decíamos ya cuando tenían un poquito de más recursos, pues se optaban por métodos un poco mejores. En los pueblos ya, en los centros de los poblados ejidales, pues había algunas tienditas que a lo mejor les iba mejor, o era un comisariado ejidal que más o menos, por lo menos la fachada, vean ustedes, sí la encalaban, y aquí están los tubitos para desaguar la azotea, pero aquí el muro lateral ya se ve el adobe, pues, ahora sí que expuesto, ¿no? Esta era una casa que llevaba viguetas y bovedillas. Y esta, que me gustó mucho, que era una escuelita de los primeros grados de primaria, en uno de estos ejidos, con esta barda y unas banquitas aquí, pero siempre procuraban adornar las fachadas con este tipo de acabados en los aplanados o en las pinturas con cenefas, ¿no? Como esta o como esta, o como estas más sencillas, ¿no? Entonces, yo fui registrando todo eso, y entonces, bueno, ya esta es la realidad, esto es lo que yo veía en la realidad, puras casas de adobe, pues, tal cual, qué calles asfaltadas ni nada, todas eran de tierra, y pues el medio ambiente semiárido, con algunos pocos árboles ahí, o con algunos ejidos pues que les había tocado cerca de un bordo que de repente cuando llegaba mucha lluvia pues se desbordaba y entonces pues, empezaba a inundar al ejido, a la pequeña población ejidal. Entonces con esas experiencias hice propuestas pues, de reorganizar un poco cómo eran estas poblaciones, porque no vivían dispersos en el campo, sino que en general vivían agrupados en pequeños poblados ejidales, y entonces, pero no tenían, muchos de ellos no tenían pues una plaza, un comisariado ejidal, que es su autoridad civil, no tenían una pequeña escuela para los primeros grados de primaria, y no tenían una cosa que ya establecía la ley de reforma agraria, que decía que cada comunidad ejidal debe tener una parcela comunitaria para las mujeres del ejido, que es la parcela de la mujer, creo que así se llama. Entonces, pues, ya hice mi propuesta de organizar mejor los lotes. Se fue el audio.
Es que no tiene prendido el micrófono el maestro Alberto. Se le apagó su micrófono. No, está prendido. A ver. Ya se escucha. Ahorita ya. ¿Lo escuchó? Ya se escucha. ¿Ya? Ya. Bueno, quién sabe qué hice que le moví algo, pero ya me escuchan. Bueno, entonces, aunque ya están medio descoloridas las láminas, pues aquí están, empecé a hacer los prototipos que me pedía el arquitecto Cacho, pero siguiendo el ejemplo de lo que yo había visto. No estaba tratando de inventar nada nuevo, sino adaptarme a lo que la comunidad ya hace. Inclusive yo llevé estos proyectos a una o dos comunidades, se los mostraba y les decía que qué les parecía, y pues decían, pues no, pues sí se ve bien. Y la idea era también mejorar un poco el sistema constructivo, para la cual llamé al doctor Roberto Meli, del Instituto de Ingeniería, para que me asesorara en algún sistema para sustituir la techumbre que era de morillos de mezquite con tablitas del mismo material y terrado. Pero ya había muchas restricciones en aquella época en cuanto a cortar árboles y todo eso, y más en una zona semidesértica. Entonces, pues me sugirió, y yo seguí su consejo, de proponer un sistema de, a ver si puse el detalle. No lo puse. Pero era un sistema muy sencillo en donde en vez de morillos, íbamos a tener viguetitas prefabricadas con una planta que podía ser común para todo el pueblo, y que ahí fabricaran unas viguetitas que cubrieran estos claros, y una ponedora de lo que se usan para bloques de cemento, pero aquí para producir como ladrillos de cemento arena, aquí en vez de las tabletas de madera, y ya sobre eso pues el terrado para proteger un poco mejor. Entonces con eso yo lo que pretendía era así conservar más o menos pues la volumetría, el paisaje al que estar acostumbrados, mejorarlo un poco quizás con empedrados mejores, con algunas zonas vegetal, respetando las pequeñas bardas como estas de piedra que tenían, pero también introduciendo para, claro, en un futuro, los mismos lenguajes, digamos, arquitectónicos que ellos utilizaban. La idea no era cambiarles nada que no estuvieran acostumbrados a hacer, pero que lo pudieran hacer con mejoras, etcétera, ¿no? Antes de dejar este tema de la vivienda rural, yo quisiera expresar aquí mi admiración. Esto ya no es mío, pero sí quiero expresar aquí mi admiración a colegas como Enrique Ortiz Flores, como Alejandro Suárez Parellón, como Jorge Andrade, como Luis Guerrero y otros que han hecho mucho en favor de la autoproducción de viviendas, asesorando a comunidades rurales, pero también urbanas. Y entre ellos quiero hacer una mención muy especial sobre la labor callada, pero efectiva, de la arquitecta Alejandra Caballero y su marido, el licenciado Francisco Gómez Rábago, que es trabajador social, quienes asisten y capacitan desde Tlaxcala a grupos interesados en la autoproducción de vivienda popular con lo que ellos llaman biomateriales. ¿Qué son esos biomateriales? Pues son pacas de paja que son resultado de lo que queda ya después de la producción de cereales como trigo, avena, centeno, todo ese tipo de cereales. Cuando se cosecha queda mucha paja y se hacen pacas que ya después no saben qué hacer con ellas, o se usan como combustible o para otra cosa. Y entonces se pueden usar, son gruesas, para armarlas, frejarlas y armar con ellas casas hasta de 2 niveles,
Y aquí tenemos una con cubierta también del mismo de los mismos biomateriales. Me parece que este es tejamanil y este también son techos de tejamanil. Claro, Tlaxcala pues tiene muy cerca zonas boscosas y todavía es posible extraer de allí los árboles que ya se cayeron o que ya se murieron, o que sea. Todavía es posible extraer y también la paja, las pacas, pues son resultado de producción agrícola, ¿no? Lo que queda después de la producción. Pero volviendo nada más muy brevemente al tema de la vivienda urbana, que es algo que también me ha interesado, en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, participé en diversos proyectos de reconstrucción y rehabilitación de viviendas en la Ciudad de México, especialmente a raíz del sismo de 1985. Me acompañó en esto, en algunos de esos proyectos, el arquitecto Luis Sánchez de Carmona, en quien voy a hablar más adelante. Estos programas eran el de renovación habitacional popular, el de fase 2 que ya mencioné, pero una de las cosas que me tiene bastante satisfecho es el capítulo que hice de 117 páginas sobre la vivienda en el siglo XX para este libro de la vivienda comunitaria en México, que coordinó para Infonavit, que fue el que lo editó en 1988, el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán. Esto trae vivienda prehispánica, vivienda colonial, vivienda en el siglo XIX, y el capítulo final, que es el de vivienda en el siglo XX, me pidió mi estimado amigo, el arquitecto Covarrubias, que elaborara yo el artículo. Entonces ahí reuní todo lo que más o menos lo que yo consideraba que era interesante de vivienda comunitaria, que va desde los edificios de departamentos, en condominio, vecindades, vivienda agrupada, colonias populares, digamos, todo lo que es de tipo comunitario, no individual, no es vivienda residencial. Entonces, pues, me pareció buen tema y desarrollé este libro que pienso que debería alguna vez reeditarse porque el material que sacó ahí el arquitecto Covarrubias es muy bueno. Vamos a hablar ahora ya de los proyectos urbanísticos que mencionó el director. Aquí comenzaré por que es aquí está mal la fecha, puse 87, pero es 85. No, está bien, de 87. Es un plan de desarrollo urbano que me pidieron para ver qué pasaba, porque se acababa de instalar ahí una refinería, tenía poco tiempo, y se iba a instalar, se estaba terminando una termoeléctrica que está también muy cerca. Entonces la idea era ver qué efecto iba a tener esto sobre la propia ciudad de Tula y sobre la región que la rodea. Es un valle muy bonito, que va, digamos así, por aquí anda el Estado de México, estos son los límites con el Estado de México, y entonces aquí está Tepeji, está Tula, aquí está la zona arqueológica, y aquí hay una serie de poblados, así que están como en Rosario, Atitalaquia, Tlaxcuapan, Tlahuelilpan y otros, que forman un rosario de pueblitos aquí. Y esto no se ve aquí, pero tiene un camino que sí, viene por aquí así y se junta ya casi acá con la salida del Valle de México. Entonces, ya se entra aquí otro valle, ya en el estado de Hidalgo. Entonces, tiene dos presas, una que es la presa Requena, que anda por aquí, y la presa Endó, que anda por acá también, ahorita vamos a ver. Pero, sobre todo, pues yo encontraba muy interesante es que aquí encontramos arquitectura, pues realmente muy antigua, del siglo XVI, XVII, conventos fabulosos como el propio convento de Tula, con unos detalles arquitectónicos dignos de visitarse, de verse, ¿no? Pero los pequeños poblados también tenían lo suyo. Por ejemplo, este era el de Atitalaquia,
que tiene su iglesia hacia la plaza central del pueblo, que antes era el atrio de la iglesia y ahora es la plaza del pueblo, y tiene aquí su capilla abierta hacia el atrio, porque de aquí se evangelizaba a los indígenas. Pero vean ustedes este arco a base de medallones que me parece curiosísimo realmente, y su alfiz aquí, que es un marco que tiene, aquí es claro la influencia mudéjar también, ¿no? Entonces, son como varias cosas que se mezclan aquí, indígenas, mudéjares, y desde luego de la medioevo español. Esta es otra pequeña capilla de panteón ya muy abandonada. Pues, vean ustedes cómo está. Pero que me llaman la atención, por ejemplo, estas espadañas tan interesantes, pues nos hablan de un pasado muy remoto. Este era la iglesia de Tlaxcuapan, que pues también tenía, aunque era más popular, pero tenía mucha personalidad, mucha volumetría. También aquí funciona el dicho de Le Corbusier, el juego de la luz sobre los volúmenes. Aquí no son elementales, pero sí son volúmenes. Tlahuelilpan, que es otro de los poblados, igual, más sencillo, y a Totonilco de Tula, que es uno de los más antiguos, que se reconoce por su carácter de convento fortaleza, ¿no? Igual que Tula, y bueno, son pueblos que a mí me parecían maravillosos, pero que ahora quedan, bueno, inclusive algo de la arquitectura civil quedaba, que a mí me parece que es muy digno, acompaña muy bien a estos poblados. Pero el problema es que ahora, como ustedes saben, pues esto ya en esa época empezó a atraer a mucha gente, y entonces para eso era para lo que se necesitaba hacer algún sistema que yo proponía, hacer un circuito turístico para que hubiera más visitantes aquí en esta zona. Y no rescaté todos los pueblos, pero cada pueblo lo caractericé más o menos cómo era y dónde estaban sus centroides, donde se concentraba más arquitectura interesante, ¿no? Entonces, pues esas fueron estas propuestas, después de los cuales también con ayuda del arquitecto, miren aquí, está mal, pero ni modo. Es un plan de conurbación entre la ciudad de Pachuca y otra que está aquí junto, que se llama Pachuquilla, más chiquita, y además ver qué pasaba con esta zona que va hacia la Ciudad de México, que ya está desarrollando un corredor de acceso que es este de aquí, y también para acá había otras cosas. Entonces la idea era concentrarse en esta zona para ver qué estaba pasando. Y aquí están marcadas más o menos en oscuro las nuevas cosas que ya se estaban haciendo para eso. Desde luego la ciudad de Pachuca es muy contrastante, porque la ciudad propiamente dicha, la parte principal, este es el famoso reloj municipal que hay en el centro de la ciudad, que es un monumento interesante. Pero una parte de la ciudad ya comienza a trepar aquí las lomas, y otra parte de plano está muy escalonada hacia el norte, ¿no? Mientras que en la parte plana, pues es un llano prácticamente, que se ve ahí cómo está apenas llenándose los espacios urbanos. Entonces ya me tocó ahí hacer una propuesta de cómo armar la conurbación y sobre todo cómo organizar, darle una estructura a esto que ya estaban haciendo. Y a mí lo que se me ocurrió fue poner la ciudad de Pachuca queda aquí más o menos. Entonces, hacia ahí confluyen todas las avenidas, todo. Pero yo proponía aquí hacer un centro urbano, ¿no? Estaba de este lado, que desgraciadamente no localicé bien el plano con eso, pero bueno, es más o menos lo que yo proponía. Y desde luego meterle un sistema vial, y bueno, tratar de organizar un poco mejor ese crecimiento.
Debo aclarar que acababa de salir de la gubernatura de Hidalgo. No, estaba todavía al frente del gobierno del estado el arquitecto Guillermo Rosell, que todos sabemos que era, entre otras cosas, también urbanista. Pero él estaba muy ocupado en política y entonces había comisionado a Manuela Rosa, a quien yo admiraba mucho porque había sido mi profesor de proyectos como ayudante de Rosell y de Lorenzo Carrasco en mi taller de iniciación allí en primer año de arquitectura. Pues él lo veíamos que ya estaba en quinto y a veces se acercaba y nos daba algún consejo, etcétera. Y después me llevé muy bien con él, con Manolo. Pero pues no, realmente no se interesaron mucho por ver qué pasaba con esto, ¿no? Por otro lado, más o menos bueno, quiero aclarar un poco que para todas estas cosas me asocié con el arquitecto Luis Sánchez de Carmona, a quien le quedo muy agradecido por toda la asesoría, ayuda y apoyo que me brindó haciendo este tipo de trabajos. Ya que él había sido uno de los directores generales de la Secretaría de Asentamientos Humanos de Obras Públicas. A él le había tocado la parte pues del urbanismo, digamos, protector del ambiente, ¿no? Entonces, este es otro plan de desarrollo urbano para Tulancingo de Bravo, en Hidalgo. Este trabajo me interesó mucho porque mi madre y mis abuelos maternos eran originarios de esa pequeña ciudad. Mi abuelo y mi abuela se habían conocido allí y allí nació mi mamá. Y yo la visité de niño algunas veces junto con mi madre. Y es una pequeña ciudad, ahora ya ha crecido más, limitada al norte y al sur por sierras boscosas. O sea, cuando viene uno si sigue uno por el camino de Teotihuacán y pasa a un lado de la zona arqueológica y se sigue, entra uno a una sierra boscosa y al salir de esa sierra, pues se encuentra uno con Tulancingo aquí en este valle. Y luego otra vez, aquí empieza otra sierra que también se va más arriba, todavía más alta que la que está de este lado, ¿no? Entonces, es un sitio muy interesante. Pero esta parte que es valle, tenía muchos pequeños poblados, uno de ellos Acatlán, que es donde también vivieron algunos de los parientes de mi mamá. Y entonces sí me interesó mucho ver qué estaba pasando. Vemos aquí, por ejemplo, esta es la parte antigua de la ciudad, se ve por la parte de regular, de manzanas más o menos grandes, y luego con manzanas más chiquitas, todos los crecimientos que había tenido a lo largo del siglo XX y los que ya estaba teniendo más bien generados por los caminos, por los accesos, sobre todo el de la Ciudad de México, pues que sí se estaba desbordando para todos lados, ¿no? Entonces, tenía muy poco todavía de patrimonio arquitectónico importante, pero está hablando Daniela Morales. Entonces, tenía poco de patrimonio importante, pero lo que sí tenía era en el mero centro, quedaba esta catedral, antigua parroquia, que había sido, pues era una muy antigua, pero que había sido objeto de varias reconstrucciones, remodelaciones, y una de las últimas la hizo nada más y nada menos que José Damián Ortiz de Castro, que hizo esta portada neoclásica. Fue uno de los primeros ejemplos neoclásicos en el país, es de 1788, y bueno, es anterior a Tolsá, desde luego, pero ya vemos esta portada con estas columnas, columnas y pilastras jónicas, su entablamento, su frontón, etcétera, muy neoclásico, y el interior también, que había tenido probablemente retablos barrocos, pues los tuvo ya después
neoclásicos, pues, pero pensados por el mismo arquitecto, ¿no? Y en algunas manzanas todavía quedaban vestigios de arquitecturas o del siglo XVIII o del siglo XIX-XX, que es el hotel donde todo el mundo parábamos, que era el Hotel Colonial. Y entonces con ese análisis, pues ya se pudo plantear identificamos las posibles zonas de crecimiento, que eran estas, y con eso se hizo ya una propuesta, digamos, de organización urbana, con vialidades, con centroides, con equipamientos. Este es el centro que más o menos histórico de la ciudad, ¿no? Está por aquí. Y lo demás ya son crecimientos posteriores, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que también me gustaba mucho trabajar en esto. En 1994, por encargo del arquitecto Martín Ruiz Camino, que fue secretario de Turismo del gobierno de Oaxaca, en esa época, 93, 94, por ahí así, me encargó que analizara yo. Tenían el problema de que la ciudad de Oaxaca se estaba llenando de dependencias gubernamentales, tanto no solamente del gobierno estatal y del gobierno municipal, sino inclusive del propio gobierno federal con sus agencias, que se estaban llenando de edificios chiquitos, de las mismas casas del centro de la ciudad, y estaban convirtiendo en edificios administrativos, y entonces se pensó en que quizás fuera mejor, que eso no me parecía mala idea, concentrar a todos ellos en una zona, que era más o menos esta, para buscar ahí que tuvieran una mejor solución. Ahí empezamos a trabajar este plan, es la estructura vial, pero respetando los cursos de los arroyos que pasaban por allí, y como zonas verdes, y este espacio estaba reservado justamente, que era muy húmedo y con vegetación y todo, pues para hacer un parque urbano. Entonces ahí lo que se me ocurrió era, este es ya un detalle de eso, en donde ya con esta estructura vial que yo proponía, bueno, esto sería parque urbano, aquí vendrían los arroyos con su vegetación, etcétera, con acceso que fuera parque público prácticamente, pero que estuviera rodeado aquí por un nuevo centro gubernamental con dependencias estatales, municipales y federales, ¿no? Entonces, y alguna especie de lugares de reunión, auditorios, etcétera. Aquí la verdad es que estacionamientos, todo. Aquí yo estaba siguiendo dos antecedentes que me parecía que funcionaban bien. Por un lado, no sé si ustedes recuerdan a la antigua SEDUE, que era la Secretaría empezó como SAOP con Ramírez Vázquez, y él mismo se encargó de hacer el edificio de SAOP, que después fue SEDUE, aquí en Constituyentes, que era justamente una serie de pabellones en torno a un patio, que yo visité varias veces. Y eso no me parecía mala idea, para tener edificios no necesariamente altos, sino de 2, 3 pisos, dos pisos, y tejados, para no desentonar mucho con el centro de Oaxaca, que estaba aquí junto, o con algunos poblados que también usaban tejados, pero también organizándolos de acuerdo con lo que había sido el pasado prehispánico de los valles de Oaxaca. Por ejemplo, en Yagul, pues está el famoso patio, el conjunto de los 7 patios, que está aquí, ¿no? Bueno, los 6 patios están aquí, ¿no? Y que tiene su juego, no, 7, este es el séptimo, y que tiene su juego de pelota, y otro patio más aquí que está inexcavado. Entonces, la idea era eso. Y también en Mitla pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues vamos
sin necesidad de imitar las grecas ni los sistemas constructivos de Mixtla, pero vamos proponiendo una cosa que sea, pues ahora sí que del propio origen mixteco, de la propia presencia mixteca en esta villa. Voy a concluir esta presentación con una mención muy especial al Plan Municipal de Desarrollo Urbano que me tocó ya terminar para el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit. Lo entregamos en 2002 y aquí me estuvo asesorando también, estuvimos asociados para hacer este trabajo, el arquitecto Luis Sánchez de Carmona, a quien agradezco mucho su compañía y su experiencia para salir adelante con este problema, porque este sí era un problema ya mucho más serio. Es un municipio que termina más o menos aquí. Este es el río Ameca, ¿no?, que viene por aquí y va a salir aquí a Nuevo Vallarta y termina por aquí así, ¿no? Aquí se pierde un poco el río, pero anda por aquí así y termina aquí. Cruzando el río, aquí hay un puente que hay que cruzar para llegar al aeropuerto, para llegar a Puerto Vallarta. El municipio de Bahía de Banderas termina aquí, anda por aquí así, y de este lado ya es el municipio de Puerto Vallarta, que también tiene un valle. Aquí es un valle agrícola, que es el Valle de Banderas propiamente. Este es la bahía de Bahía de Banderas, y este es la costa ya del Pacífico abierta al mar, ¿no? Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí Vallarta está limitado ya de este lado por montañas, y de este lado, pues aquí ya tiene el aeropuerto que no la deja crecer más, tiene esta salida hacia acá, y además tiene ya muy cerca, empieza el estado de Nayarit. En cambio aquí, esto tiene pues todavía mucho territorio. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, en primer lugar, el arquitecto Sánchez Carmona y yo encargamos al biólogo Carlos Calderón, que trabajaba con él, primero que nos hiciera un estudio para identificar cuáles eran las unidades ambientales en las 77,307 hectáreas del municipio, según los rasgos principales de cada una de estas áreas. Algunas que eran la sierra aquí se le llama Sistema Sierra de Vallejo, aquí se llama Sistema Llanura de Iztapa, áreas de cultivo, zonas inundables y otros sistemas fisiográficos que los detalló y los describió perfectamente. Y entonces, esta era la franja costera, ¿no? La franja marítima, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues este era nuestro punto de partida, qué medio ambiente tenemos y por qué son distintos unas partes de otras. Teníamos que estudiar las cédulas y los textos que había dejado, que elaboró el biólogo para ver con qué íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, en segundo lugar, vamos a ver. Lo que hicimos fue identificar 4 sistemas de asentamientos en donde cada uno tenía sus peculiaridades. El más importante, desde luego, desde el punto de vista turístico y económico, son estos asentamientos que yo llamaría mixtos. Ahorita digo por qué los llamo mixtos, en la bahía de Banderas. Entonces, pues, es la zona hotelera, vamos aquí está la famosa Punta Mita, que aquí termina esta franja. Y aquí para acá hay otra zona mixta también, pero en donde tiene muchos espacios intermedios aquí, y tiene estos pequeños poblados turísticos también, pero de no tan impresionantes como estos que vamos a ver.
Esta zona, en cambio, son asentamientos tradicionales, urbanos, urbanos rurales, pero en el valle, ¿no? Y estos son asentamientos rurales al norte, que ya quedan muy alejados del centroide de todas estas actividades, y que son muy pequeños poblados y muy poco habitados. Pero fíjense cómo están siguiendo todos más o menos el curso del río. Aquí viene el río Banderas, el río de Ameca, perdón. Aquí está la Sierra de Vallejo y estos son los límites del municipio. Este municipio, por cierto, no existía, se creó, me parece que en los años 60, 70, y ya después fue pues, prosperando, sobre todo a base de turismo. A continuación, lo que hicimos fue qué pasaba con los habitantes. Cuando llegamos, aquí está 2000, que en el país había 97 millones de habitantes, en Bahía de Banderas había apenas 60,000 habitantes, más o menos, era lo que tenía, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, aquí están cómo había sido en 1990, 39,000, en 95, 47,000, en 2000, 59,000, pues a este paso, siguiendo estos porcentajes, pues iba a llegar cuando mucho a entre 157 o 135,000 habitantes. Pero nosotros lo que hicimos fue, ahorita vamos a explicar, aplicar tasas distintas según la vocación turística o no de estos asentamientos. Entonces había unos que habían crecido mucho, bueno, este es el Valle de Banderas, que es donde está el Palacio Municipal, pero ahorita vamos a ver dónde está. Entonces crecía muy poco, 1.2%. En cambio había otros que crecían muchísimo, mezcalitos, por ejemplo, ¿no? Otros que, estos de aquí, por ejemplo, la tasa era de, aquí está, de tasa de 10%, esta de 25%, en fin. ¿Y por qué crecían tanto? Bueno, evidentemente por su conexión con el turismo. Entonces ya con eso estuvimos viendo, ahorita lo que les voy a mostrar después, fuimos formulando escenarios basados en una consideración para corregir estas tendencias de aquí, y nos dio que para 2020, que es hace 2 años, nos dieron un rango entre 224,000 y 172,508 habitantes. Según el censo de 2020, vivían allí en 2020 187,000 personas, o sea que más o menos nos acercamos bastante a esta proyección, ¿no? Pero para eso tuvimos que hacer el siguiente razonamiento. Y es que no es fácil estimar el crecimiento de un municipio de este tipo con métodos habituales de tendencias y análisis demográfico. Así que con ayuda del arquitecto Luis Olvera Monroy, que también nos apoyó, consultamos estadísticas de la Secretaría de Turismo en cuanto al número creciente de visitantes al municipio y su demanda de cuartos hoteleros. O sea, tuvimos que ir a las estadísticas de cuántos vuelos de avión llegaban al aeropuerto de Vallarta, cuántos de ellos iban a ir hacia Vallarta, cuáles iban a ir hacia Bahía de Banderas, en fin, una serie de cosas que afortunadamente el sector en esa época funcionaba bastante bien, tenía muchísimas estadísticas, y gracias a eso y a otras experiencias del arquitecto Luis Olvera, nos dimos cuenta de que hay siempre una correlación entre el número de cuartos de un poblado turístico, cuartos hoteleros, y la población que tienen. Y eso nos da un índice. Cada cuarto hotelero, ¿cuántos habitantes totales de una población genera? Pues en el 92 podía ser 20 habitantes,
y ya en 2000 eran 13 habitantes, pues a medida que va creciendo va bajando, va bajando esta proporción. Eso después lo comparamos con los índices del año 2000 para Cancún, para Huatulco, para Iztapas y Guatanejo, para Acapulco, que son grandes centros turísticos costeros, ¿no? Entonces, justamente nos daba que Cancún tenía, por cada cuarto hotelero, ¿no? Tenía 15 habitantes, generaba 15 habitantes. Huatulco, menos, 6 a 7. Iztapas y Guatanejo, 11. Y Acapulco, 20. Entonces, pues, más o menos coincidía con esto. Y entonces ya con eso también hicimos otro escenario, y fue ahí sí como nos dio estos 273,000 con 11, con un índice de 11 que ahí aplicamos. Si hubiéramos aplicado 11.3, pues le hubiéramos atinado justamente a lo que dio el censo de 90, ¿no? Entonces, es una cosa interesante, digamos, no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino también desde el punto de vista de investigación social, ¿no? Ya con esas bases, digamos, demográficas, ambientales, sistemas de asentamiento, entonces ya nos dedicamos a asignar posibles usos del suelo, respetando lo más posible, sobre todo las zonas arboladas del medio ambiente que bajaba de la Sierra del Vallejo, que es una sierra muy, pues es como aquí la sierra de Ajusco Chichinautzin, más o menos, casi de la misma altura, no tanto, pero sí es bastante alta respecto al valle, y es boscosa, ¿no? Entonces, es una zona realmente interesantísima. Y entonces, respetando estas zonas, pues vimos que las posibilidades de más establecimientos hoteleros eran estas, pero mezcladas. Estas zonas amarillas son mezcladas con habitaciones para la población local, que algunas ya existían, pero iban a crecer. Y fíjense, aquí está la cabecera municipal de todo este municipio, pero queda lejos de todo, que es Valle de Banderas, así se llama. Entonces, pues por eso esta crece muy poco, porque no está donde están las meras actividades. Y estas, mientras más se acercan a la actividad esta predominante, pues claro que crecen más, porque ahí es donde viven muchos de los que trabajan en ese tipo de actividad, ¿no? Pero también nos fijábamos en cosas aquí, desgraciadamente, hoy me ocurrió que se interrumpió el internet y no pude terminar bien esta parte. Les quería mostrar un fenómeno muy interesante que se da en esta parte de aquí. Ahorita vamos a ver, está por aquí. Aquí ven ustedes estas manchas azules más o menos aquí. Bueno, ahí, eso es estas partes de aquí que es una laguna, que se llama Laguna del Quelele, y estos como manglares, esta es una zona pantanosa, aquí hay muchísimo manglar aquí. Luego va bajando y ya desemboca en la zona hotelera y se aprovecha mucho porque esto ya conecta con el mar. Y nada menos que el día de ayer, ¿no? ¿Cuándo es? El lunes pasado, en La Jornada, que es el periódico que yo leo, veo esta noticia: constructoras amenazan con secar la laguna en Bahía de Banderas. Bahía de Banderas es el municipio, y bueno, pues es el lugar, ¿no? Y esto yo lo conocí con garzas, porque aquí llegan aves migratorias, etcétera. Y ya ahorita se ve que se está desecando, y además ya están vendiendo por anticipado terrenos para hacer más desarrollos turísticos. Aquí viene una relación, un artículo, dice: si matan el Quelele, que se llama esta laguna, se acaba la Marina de Nuevo Vallarta. Y tiene razón por lo siguiente, porque con el agua que sale de aquí, ahora van a ver ustedes lo que pasa, va justo a dar a la zona hotelera, y es una zona realmente muy, muy agradable, muy bien aprovechada, digamos, tanto urbanística como arquitectónicamente,
porque combina elementos de medio ambiente con viviendas de veraneo, etcétera, para turistas, o con hoteles, ¿no? Que cada vez son más grandes, ¿no? Pero estos son los que había en esa época. Entonces, pues y aquí atrás se ve los poblados, ¿no? Y más atrás está la carretera que va a cruzar el río y llega a Puerto Vallarta. Pero aquí vemos que hay marinas de botes, etcétera, malecones, todo eso. Y efectivamente se acaba esa laguna, que es la de donde sale el agua que va a dar aquí, y luego aquí ya se conecta con el mar. Pues claro que se acaba también esto. Entonces, pues esa es un poco la lección que yo he aprendido, que se puede hacer mucho en urbanismo, pero si no cuidamos al medio ambiente, si no lo protegemos, si no vemos la manera de conservarlo lo más posible y de aprovecharlo, sí, pero de una manera pues, más eficiente, positiva, mejor, ¿no? Ahora, la otra cosa que sí defendimos a capa y espada es el valle agrícola. No solo porque es un valle que da tiene muy buena producción, útil para la alimentación y para el desarrollo de la agricultura. Hay muchísimos ejidatarios y pequeños propietarios que viven de su producción, pero además es un valle que está equipado con un sistema de canales de riego que hizo el gobierno federal y que, pues, si se invade con asentamientos humanos, pues va a echar a perder tanto económica como ambientalmente esta zona. Y desgraciadamente hay tendencias a que eso suceda. Entonces, por eso es que nos preocupaba dos cosas. Primero, nosotros veíamos que, a diferencia de Puerto Vallarta, que tiene un centro muy definido, su catedral, todo muy bien, un malecón, todo magnífico. Ahí se han filmado hasta películas en los años 50, con Elizabeth Taylor y toda la cosa. Y en cambio, Bahía de Banderas, la zona turística, no tiene un centro propiamente, el municipio no tiene un centro importante. El que tiene ya se los mostré, queda pues a varios kilómetros arriba del valle, ¿no? Que es este que está aquí, que es la cabecera municipal, porque pues aquí es donde empezó históricamente la cabecera, pero entonces yo lo que estaba tratando de ver que hubiera por lo menos una delegación de eso en esta parte, a un lado de las corrientes que bajan a alimentar esta laguna. Y es un arroyo que se llama Pontoroque, que baja por aquí así, y va a dar justo a la laguna del Quelele. Entonces, y luego al mar. Entonces, junto con otras, se le van uniendo sus corrientes. Entonces ahí junto, todavía había en 2000 muy poco ocupado esta zona, entonces yo les decía a los ya no, esto fue de una propuesta ya de 2003, les decía yo a las autoridades municipales que ojalá que se pudiera, urbanizar esta zona y dar una zona de usos del suelo, pero para un nuevo centro comercial y de negocios, y cultural también, con una plaza, con áreas verdes, con tiendas, con edificios de vivienda y de oficinas, etcétera, un verdadero centro municipal y un parque urbano para que acompañara al arroyo antes de su descarga ya en la zona hotelera. Y las propias poblaciones, esta es una de las poblaciones que colinda con el lago, pues también procuramos organizar el territorio lo mejor posible, respetando el bulevar que ahorita cruza por allí, y aquí atrás pasaría un libramiento, y aquí yo dejaba una franja arbolada para que fuera casi una barrera ya de no crecer sobre
aquí empieza ya la zona del el Valle Agrícola, ¿no? Pues no, desgraciadamente no se llevó a cabo esto, pero creo que sobre todo los habitantes de esta ciudad se convencen de que sí necesitan estas cosas y que necesitan pensar en un futuro mejor, pues sí tienen que pensar en estas posibilidades, ¿no? Este parque urbano y este centro cívico. Y por lo que respecta a los propios poblados del valle, en vez de dejarlos crecer sin control hacia el valle agrícola, pues aprovechar que casi todos están colindando. Bien, ustedes, este es el río Ameca, que es el que separa al municipio de Puerto Vallarta del municipio de Bahía de Banderas, de Valle de Banderas. Y entonces, pues, estas zonas que se ven así achuradas son muy inundables, son muy susceptibles de posibles inundaciones. El río ha cambiado de curso muchas veces. Estas manchas rosadas que se ven aquí son los antiguos cursos que tuvo, etcétera, y que van cambiando, ¿no? Y estas son zonas inundables. Entonces, lo que proponíamos era pues, levantar aquí un bordo para proteger toda esta zona y aquí hacer una conurbación. Aquí son varios poblados, San Vicente, creo que se llama El Porvenir, San José del Valle, y identificamos las zonas de crecimiento y también meter de este lado una barrera arbolada para que ya no hubiera más crecimiento hacia el valle, el distrito de riego, que es un distrito muy valioso. Entonces, para esto también, como es una sola carretera que cruza todos estos, va cruzando estos poblados, bueno, ahí lo que sí proponemos era hacer un par vial para que funcionara un poco mejor el movimiento, sobre todo en los centros de los poblados. Pues es más o menos lo que se me ocurrió que podíamos presentar el día de hoy. Y lamento no haberlo hecho mejor, pero la maestra Facio es testigo de que le tuve que pedir ayuda porque de repente se me fue el internet en mi casa y les estoy hablando desde la Facultad de Arquitectura, donde afortunadamente pude encontrar la solución a mis problemas de terminar esta presentación. Pues muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Podríamos dejar de compartir, por favor? Sí. Cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias, Alberto, otra vez. Dices al final, perdón por no haberlo hecho también o algo así, no sé cómo lo dijiste, me hizo mucha gracia porque es pues muy impresionante que todo lo que hemos visto hasta en estas 8 sesiones, pues todo lo has hecho bien en estas fronteras dispersas. Digo, me impresiona mucho porque sigues hablando de pues de cosas muy, de repente que para mí son muy familiares y que pues no sabía que habías estado metido en temas de ese tipo, ¿no? Como estos proyectos de vivienda rural o en Pasteje o en ejidos de Aguascalientes o, bueno, lo de vivienda popular urbana tenía un poco más de idea, ¿no? Después del sismo, pero también el trabajo hecho en Hidalgo y ahora el caso de Bahía de Banderas, que entre paréntesis y como anécdota personal fue el último viaje que hice antes de la pandemia. Fui a ver a un amigo que estaba viviendo y construyendo un hotel en Sayulita y entonces digo, me quedé maravillado de esa, pues de los paisajes que hay ahí, las playas que tiene y también nos metimos por el valle a comer este pescado famoso por allá que ya se me olvidó cómo se llama, el pescado zarandeado, ¿no? Cosas de ese tipo. Y luego, pues que sigues hablando de personajes
a veces creo que un poco olvidados, ¿no? Como Raúl Cacho, que bueno, sabemos que hizo la Facultad de Ciencias con Félix Sánchez Bailón y si no me equivoco, Eugenio Pechar, si mal no recuerdo, ahí en Ciudad Universitaria, pero que también pues participó o fue uno de los fundadores de la Unión de Arquitectos Socialistas. Es un arquitecto del que sabemos muy poco. Y bueno, el caso de Manuel La Rosa, que tuve la fortuna de conocerlo y de hablar mucho con él, de su época en que colaboraba con Guillermo Rosell de la Lama y que hicieron las Lomas de Cuernavaca y Tequesquitengo, ¿no? Que Candela participó con algunas obras por allá. Entonces, pues bueno, yo sigo admirado y no sé, me gustaría más bien que hablen otros colegas y otras colegas. Estoy a sus órdenes. Antes quisiera, creo que no mencioné los nombres del presidente municipal de Bahía de Banderas en 2001, 2002, que era el ingeniero, ay, lo tenía apuntado, ¿eh? No, Tapia, creo, sí. Carlos Tapia. Y dentro del municipio trabajaba entonces, asesorando al municipio, el ingeniero Juan de Dios Lomelí Madrigal, que él y muchos habitantes del municipio siguen defendiendo todavía a estas alturas el plan que yo hice, porque pues no se ha podido, se han hecho varios intentos por actualizarlo, etcétera, pero la gente no queda satisfecha, entonces siempre pide que se regresen algunas de las ideas que se establecieron en 2000. Y repito, también ese no fue un trabajo individual, sino fue también hecho en compañía y en sociedad con el arquitecto Luis Sánchez de Carmona, a quien también le agradezco mucho su participación. Claro, bueno, y nada más por completar el anecdotario personal, pues hablas de estas intervenciones en Hidalgo. Mi papá era de Pachuca y luego yo tuve una relación muy curiosa con Tulancingo porque desde chiquito me llevaban un famoso oculista allá, ahora se me fue el nombre, pero por ahí descubrimos, Berta Tello y yo, resulta que somos medio parientes porque una tía suya casada con un primo hermano de mi papá, o sea que somos parientes de Tulancingo, Berta Tello y yo, de alguna manera. Pero bueno, estos son, digamos, cosas que de tanto que has hecho que supongo que vas tocando temas que a cada quien le pueden llegar de manera muy personal, ¿no? Pero lo sorprendente sigue siendo eso, esa capacidad de intervenir en tantas facetas distintas de la profesión y pues con tan buenos resultados. Nada más. Gracias, gracias. Bien, pues podemos proceder con la sesión de preguntas y respuestas. No se oyó. El doctor Ramón Vargas quiere hablar. Sí, Ramón, prende tu micrófono. Su micrófono, por favor, doctor. Si alguien quiere formular una pregunta, por favor, adelante. Cedemos la palabra. Adelante, Ramón, ya tienes tu teléfono, tu micro abierto. ¿Ya se me oye?
Sí, 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 Ramón. Muy Sí, bien. ya se oye. Te quería yo preguntar si acaso, dentro de todos los estudios que has llevado a cabo, que realmente son impresionantes, ¿han ustedes recabado la información de cuántos de esos estudios y propuestas se llevaron a cabo o se entregaron a las dependencias que lo solicitaron y después quién sabe qué hicieron con ellos y qué hicieron con el lugar en donde se estaban tratando? Porque nos daría una idea un poco más clara o nos ayudaría a tener una idea de la profesión, de qué apego, de qué interés tienen las personas y las instituciones por una participación de los profesionales de la arquitectura y del urbanismo. Porque, caray, hacer estudios tan puntuales y tan serios y hondos como los que tú has presentado, y luego que no se hagan, pues sí, yo no sé si eso debiera tomar en cartas el Colegio de Arquitectos, decir, oigan, ustedes no pueden meter mano a tal zona sin tomar en cuenta la propuesta que ya se hizo, ¿no? Y Pues mira, defender. Ramón, Sí, sí, termina. no, yo. Sí. Mira, te contesto brevemente. Es más fácil que lo que te pide una familia o un cliente particular lo hagas y aún así no es seguro. Muchos proyectos que yo he hecho de casas o de edificios para un cliente, pues se quedan en eso, en anteproyectos. Pero algunos, una buena cantidad, sí se hacen. Es más difícil cuando se trata de proyectos, por ejemplo, de conservación de un edificio o de restauración del mismo, porque ahí ya intervienen más dependencias que cada quien tiene su particular punto de vista, entonces pierdes mucho tiempo en convencer a unos y a otros, y en el tiempo que transcurre, pues, pues no siempre se hace todo. Y en estudios urbanísticos es todavía más difícil que lo que tú pensaste que podía hacerse, se haga, porque ahí sí dependes de la voluntad de muchas personas. Claro, en los planes de desarrollo urbano hay un mecanismo que se llama de que cuando tú terminas un estudio de esos tienes que llevarlo a consulta pública. Este estudio, por ejemplo, de varios, el San Miguel de Allende, el de Real de 14, el que acabo de mostrar ahora de Bahía de Banderas, claro que se llevó a consulta pública. Cuando lo terminé, la gente estaba de acuerdo. Entonces, las autoridades municipales, se supone que si la gente está de acuerdo y hay algunas observaciones, uno las aclara y todo el mundo se queda muy contento de que sí es posible hacer eso. Pero eso ya depende de autoridades que lo lleven a cabo. Entonces, las autoridades municipales, como tú sabes, pues duran 3 años normalmente, que es un tiempo muy breve, y entonces entra otra administración y pues bien puede cambiar de opinión respecto a lo que le dejó el anterior, a pesar de que esté aprobado por una comunidad, o depende también de las autoridades estatales o federales para tal o para cual cosa. Y entonces, pues sí, todo es mucho más difícil, digamos, que se lleve a cabo todo lo que tú piensas. Sin embargo, por ejemplo, en los casos de la conservación de los centros históricos de San Luis Potosí y de San Miguel de Allende, algo de lo que sí planeaste y sugeriste, sí se queda y sí se hace. Entonces, en planes ya donde interviene tanta gente, afecta a tanta gente, hay tantas autoridades de por medio, pues es difícil que se haga todo, y es más fácil que se haga solamente una parte, y a veces una parte mínima, ¿no? Pero bueno, pues yo digo que no hay peor lucha que la que no se hace, y hay que seguirla haciendo,
Y no siempre es dominio de los arquitectos, porque en el caso de los planos de desarrollo urbano, pues ya hay especialistas en eso, que se preparan con posgrados y organizan colegios y asociaciones que obviamente también tienen sus propios intereses y sus maneras de defenderlos. Lo mismo los restauradores del patrimonio, pues también son ya. Y en la época en la que tú y yo estudiamos, pues no había esas maestrías y esas especializaciones todavía, todo lo manejábamos, salía de los propios arquitectos. Así que, pues quizá por ser de esta generación como la tuya, somos de la misma generación, pues he tenido la suerte de irme metiendo en todo ello. Sí, finalmente hice mi doctorado en conservación del patrimonio en la UAM, pero pues pero no soy doctorado ni maestro en urbanismo. Entonces, bueno, pues, hago lo que aprendí, lo que la experiencia me ha hecho. Y sí, ¿no? Muchas de estas cosas no quedan. Yo te digo que de los planes maravillosos que hacían algunos maestros como Carlos Contreras y otros, que por cierto la doctora Elisa Drago hace un recuento muy bueno de todas estas propuestas para la Ciudad de México urbanísticas, pues sí, son propuestas buenísimas en su tiempo, pero de las cuales pues no se hicieron más que partecitas o nada, ¿no? Así que es lo que te puedo responder. No, pues gracias. Ya seguiremos platicando al respecto. Sí, con mucho gusto, Ramón. La maestra Elodia. Sí, adelante, maestra. Gracias, doctor. Gracias. Pues yo más que nada agradecerle como siempre todos sus conocimientos y toda la generosidad con que nos lo proporciona. Y a mí me interesaría mucho conocer el libro que usted nos mencionó, que hizo el Infonavit, que promovió el arquitecto Covarrubias, y yo quería saber si usted sabe dónde lo podríamos pues, consultar, no tener, como ya dijo que no existe, que existió Bueno, quién sabe hace cuánto, pero ¿dónde se sí, podría sí. consultar? Porque creo que el contenido ha de ser muy, muy importante para, pues, para la vivienda en nuestro país. Eso La verdad sería es que sí, la verdad es que sí, traté de hacerlo lo mejor que pude y además en algunas cosas conté con la colaboración nada más y nada menos que de Carlos González Lobo. Hicimos algunas partecitas juntos y todo lo demás lo hice yo, pero sí, fue una buena experiencia. Y desde ese lo puede usted consultar en la biblioteca del Infonavit, ahí debe de estar. Se llama Vivienda Comunitaria en México. Y yo apunté el libro, sí apunté el nombre, sí lo Y apunté. en la biblioteca de Infonavit, ahí tiene una biblioteca muy buena de vivienda, y ahí se puede consultar. Ellos fueron los que lo editaron. No sé si el arquitecto Francisco Covarrubias conserve ejemplares y los tenga a la venta o algo. Yo lo que hice fue digitalizar el capítulo con el que yo elaboré y sí se lo puedo mandar si le interesa, con mucho Claro gusto. que sí, claro. Muchas gracias. Y voy a tratarlo de consultar. Y la otra pregunta, pues sería para la organización, para la maestra Celia Facio. ¿Cuándo va a ser la visita? O si ya no va a ser la visita. ¿O cuándo se tiene planeada? Para uno tratar de tenerlo todo en orden y que sí pueda uno asistir. Buena Gracias, pregunta. maestra. Sí, gracias, maestra Gómez Maqueda. Buena pregunta. El doctor González Pozo ha aceptado que la visita sea una semana después de la clausura. El miércoles 9 de marzo. Sí, el miércoles 9 de marzo. Y va a ser con asistencia muy restringida. Vamos a hacer un registro porque el máximo de personas permitidas es de 30 personas.
Nos organizaremos vía correo electrónico para que esto pueda sistematizarse. Digo que ojalá me toque y si no, pues ni modo. Gracias, muchas gracias. Pero se va a grabar de todas maneras la visita, así que bueno. cuando menos Gracias. una copia de eso. Gracias. Ojalá que vaya de todas maneras en persona, porque el espacio arquitectónico hay que sentirlo directamente. Eso creo. Y ahora le voy a decir una cosa que es personal. Cuando yo estuve estudiando, mi maestro fue Mesmacher. Por eso cuando usted habló de él, yo lo recordé con mucho cariño, porque era una gran persona, muy buen maestro. Y él me presentó a Santa Sofía de Constantinopla. Cuando yo llegué, bueno, sentí todo lo que él nos había transmitido. Me fascinó, pero fue gracias al maestro Mesmacher. Entonces fue maravilloso para mí. Me dio mucho gusto que usted lo quisiera como yo. Gracias. Sí, fue muy buen amigo, sí. Fuimos muy cercanos. Bueno, pues si no hubiera más comentarios, invitarlos entonces a que nos veamos el próximo miércoles en estas citas ya para la penúltima sesión, que se titula Los planes maestros de conservación de las catedrales de México y Oaxaca, el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo y el antiguo Hospicio Cabañas. O sea que, bueno, da tristeza ver que se está acabando. Como se ha dicho por ahí, valdría la pena extenderla, ¿no? En una especie de seminario, darle continuidad con un seminario o algo así, o retomar el seminario que habían iniciado Víctor Arias y Ramón Vargas Salguero, ¿no? Sería cuestión ya de eso verlo más adelante. Pero pues muchas gracias a todas y todos y nos vemos entonces dentro de una semana. Y gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias y felicidades, Dino. Gracias. Felicidades, gracias. Gracias en tu cumple, Guay. Gracias, Iván. Felicidades entonces. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego.